Vamos a ver la segunda parte de estructura de sólidos en la clase de hoy. Y vamos a hacer un repaso de las últimas cosas que habíamos visto en la clase de ayer. Habíamos visto que en los cristales iónicos, el formalismo que usábamos era decir que los aniones, que eran más voluminosos en general, tenían un determinado tipo de empaquetamiento y que los cationes más pequeños se ubicaban en huecos dentro de ese empaquetamiento. ¿Cuáles son los tipos de huecos que habíamos visto? Bueno, habíamos dicho, si la red era una red cúbica simple, donde teníamos una partícula en la celda unidad en cada uno de los 8 vértices de la celda, esas 8 partículas me limitaban un hueco cúbico. En esta gráfica las partículas están separadas, pero en realidad estarían juntas, estarían compartiendo la arista, como vimos en la clase pasada. Las dos partículas, por ejemplo, estas dos que están acá arriba, están compartiendo una arista. Entonces, como en total dentro de la celda unidad tenemos una partícula, porque hay 8 vértices y cada partícula en un vértice está compartida por otros 8 cubos, entonces la fracción que le toca a este cubo de esa partícula es 1/8. Si multiplico 8 por 1/8, tengo una partícula en la celda unidad. Y además, en la celda tengo un hueco cúbico. Es decir, que en este caso, en el empaquetamiento cúbico simple, perdón, por cada partícula tendré un hueco cúbico. En el caso de los empaquetamientos compactos, ya sean cúbico o hexagonal, habíamos dicho que había dos tipos de huecos. Los huecos octaédricos, que estaban limitados por 6 partículas, 1, 2, 3, 4 en este plano que está mostrado como central, una arriba y otra abajo, y los huecos tetraédricos que están limitados por 4 partículas. Estos estaban en todos los empaquetamientos compactos, ya sean cúbico o hexagonal, en los dos empaquetamientos compactos, y la relación que habíamos visto era que por cada partícula había un hueco octaédrico y 2 huecos tetraédricos. Habíamos contado también el número de huecos octaédricos y tetraédricos en el caso particular del empaquetamiento cúbico compacto, que si recuerdan era lo mismo que decir cúbico centrado en las caras. Es decir, en este cubito que está representado acá, las partículas amarillas que están en los vértices del cubo y además en el centro de cada una de las 6 caras representarían una celda unidad de un empaquetamiento cúbico compacto o cúbico centrado en las caras. En el gráfico se pusieron también unas esferitas, unos circulitos, en este caso de color rosa, que estarían indicando la localización de los huecos octaédricos. Acá habíamos visto que había un hueco octaédrico central, limitado por las 4 partículas de las caras laterales, la partícula de la cara superior y la de la cara inferior, pero que también, perdón, había alrededor de cada arista una fracción de hueco octaédrico. Por ejemplo, si consideramos esta arista que está indicada en rojo en la diapositiva, esto lo habíamos visto también en la clase pasada, y tenemos en cuenta las 3 partículas de la cara lateral izquierda, que serían estas 3, la de arriba, la del centro de la cara y la de abajo, y también tenemos en cuenta la partícula del centro de la cara de adelante del cubo. Esto me está limitando una fracción de hueco octaédrico que es 1/4. ¿Cómo sé que es 1/4? Y porque si tengo en cuenta también la otra partícula que está por delante, ¿no?, en otro cubo, y la que está a la izquierda, con la de adelante se completaría medio hueco octaédrico y con la de la izquierda el hueco octaédrico total. Es decir, que como el cubo tiene 12 aristas y para cada arista tengo 1/4 de hueco de este tipo, octaédrico, tendré que tener en cuenta que el número total de huecos octaédricos será el central, que está totalmente contenido en la celda, más 12, que es el número de aristas, por 1/4, ya que cada arista tiene 1/4 de hueco octaédrico. Entonces el número de huecos octaédricos me da 4, lo que es igual al número de partículas, porque el número de partículas serían las amarillas, y yo tenía 8 por 1/8, que son las de los vértices, más 6 por 1/2, porque el cubo tiene 6 caras, y la partícula que está compartida en una cara con otro cubo, a este cubo de esa partícula le toca 1/2, una fracción de 1/2. Entonces en total tengo 4 partículas y 4 huecos octaédricos. Para los huecos tetraédricos, en este caso están totalmente contenidos dentro del cubo, pero por ahí no es tan fácil localizarlos. Yo acá, para que los vean mejor, les puse un hueco tetraédrico pintado de color azul. Bueno, digamos, vecinos a cada una de las 8 caras del octaedro, que es el hueco octaédrico central, habría un hueco tetraédrico. Entonces en total habría 8 huecos tetraédricos,
y se cumple la relación que habíamos dicho antes. Por cada partícula hay un hueco octaédrico y hay el doble de huecos tetraédricos. En la siguiente diapositiva, bueno, se muestra lo mismo que de la izquierda, es la misma que habíamos visto en la diapositiva anterior, pero acá, para que lo vean mejor por ahí, yo lo que hice fue dividir al cubo que corresponde, acá están, fíjense, solamente las partículas del empaquetamiento cúbico compacto, que están pintadas de color rojo, y dividí al cubo, que es la celda unidad, en 8 cubitos más chicos. Entonces acá está marcado un hueco tetraédrico que está como inscripto adentro del cubo que está delante y a la izquierda de la diapositiva, pero fíjense que así como está marcado podría haber 4 en la parte inferior del cubo y otros 4 en la parte superior. Digamos que se ve que dentro del cubo hay 8 huecos tetraédricos contenidos. Esto también se los había mostrado en la clase de ayer. Es una figura, una imagen que sale de la aplicación de realidad virtual que hizo Federico Galicia. Y en este caso, fíjense, hay un empaquetamiento cúbico compacto, que serían las esferas de color azul, que es cúbico centrado en las caras o cúbico compacto. Esta sería una de las caras laterales del cubo. Y en este caso, en cada uno de los 8 huecos tetraédricos, se ven mejor los de arriba, hay una partícula de color verde. Entonces habría 4 partículas ubicándose en esos huecos tetraédricos para marcarlos en la parte superior del cubo y otras 4 en la parte inferior, que por ejemplo una sería esta que está indicada acá y la otra sería esta otra. Bueno, esto lo habíamos visto todo en la clase pasada. Bueno, ¿cómo se define el concepto del número de coordinación en cristales iónicos? En los cristales iónicos, el número de coordinación sería el número de partículas vecinas de carga opuesta que tiene un determinado ion. Esa es la definición del número de coordinación. Entonces, si yo les había dicho anteriormente que en general, en este formalismo, los aniones van a tener un determinado tipo de empaquetamiento. Y los cationes se van a ubicar en los huecos. Entonces, ¿cómo podemos determinar cuál es el número de coordinación que está en un determinado hueco? Por ejemplo, si acá tuviera un catión que es el negro, ubicado dentro del hueco cúbico, como el hueco cúbico estaría limitado por 8 aniones, el número de coordinación de la partícula, que en este caso es el catión, que está ubicado en el hueco, sería 8. ¿Sí? Porque son 8 iones de cara contraria, que son los vecinos más próximos, que son justamente los que limitan el hueco. Esa es la definición de número de coordinación. En el caso de un hueco octaédrico, si la partícula está ubicada en el centro del hueco octaédrico, los vecinos más próximos serán las 6 partículas que limitan el hueco. Por lo tanto, el número de coordinación de la partícula acá, que está pintada de color negro, sería igual a 6. Y a la derecha, en un hueco tetraédrico, como el hueco está limitado por 4 partículas, el número de coordinación de la partícula negra sería igual a 4. O sea que esto es importante porque nos va a servir para ver en los distintos tipos de redes cuál es el número de coordinación de los iones. En general, se cumple una ecuación que es bastante útil, que dice que si tenemos un compuesto iónico formado por I cationes y Z aniones, es decir, que la fórmula sería catión Y, catión I, anión Z, siempre se cumple que I, por el número de coordinación del catión, es igual a Z por el número de coordinación del anión. Esto es importante porque supónganse, si yo conozco el número de coordinación del catión porque está ubicado en un determinado tipo de hueco, como vimos en la diapositiva anterior. Bueno, conociendo la estequiometría, digamos, la relación entre los cationes y los aniones en la fórmula del compuesto, y yo puedo determinar cuál es el número de coordinación del anión. Vamos a ver de esto varios ejemplos durante la clase. Acá hay un ejemplo, un problema. Dice, la estructura de un óxido del metal M puede describirse como un empaquetamiento compacto de aniones óxido en la que los cationes metálicos ocupan 2/3 de los huecos octaédricos. Y el problema me pide que prediga la fórmula del óxido y el número de coordinación de ambos iones. Nosotros lo que sabíamos es que si yo tengo n aniones, un número cualquiera de aniones, el número de huecos tetraédricos va a ser el doble, pues lo vimos anteriormente. Y el de octaédricos va a ser igual al número de aniones. En este problema, fíjense que me dice que están ocupados solamente los huecos octaédricos, es decir que los tetraédricos, que son
los que están acá indicados arriba en la diapositiva están vacíos. Eso, digamos, para el problema no lo voy a usar. Entonces, si yo tuviera n aniones, de los n huecos octaédricos, solo hay ocupados 2/3. Es decir, que para n aniones yo tendría 2/3 de n de cationes, porque son los que están ocupados por los cationes M del metal. Entonces, la fórmula del compuesto, yo podría decir, bueno, el subíndice que le corresponde a M es 2/3 de n, porque es la cantidad de metales que tengo, de átomos, de iones del metal que tengo en el compuesto iónico por cada n iones, que son los iones óxido. Entonces, podría decir, la fórmula es esta: 2/3 de n sería el subíndice del metal y n el subíndice del oxígeno en la fórmula del óxido. Ahora, yo para tener una fórmula del compuesto tendría que tener subíndices que sean los mínimos números enteros. Entonces, si yo en esta ecuación, en esta fórmula que tengo acá, a n le doy el valor 3, 2/3 de 3 me queda igual a 2. Y el oxígeno me quedaría con subíndice 3, porque n vale 3. Entonces, lo que puedo decir es que la fórmula mínima va a ser metal 2, oxígeno 3. Eso me está diciendo que como el número de oxidación del oxígeno es -2, porque es un óxido, ¿sí? El número de oxidación del metal necesariamente va a tener que ser +3. Pero además yo sé que ese metal, ese catión metálico de carga +3, está en un hueco octaédrico. Por lo tanto, si está en un hueco octaédrico, por lo que estuvimos viendo, tendrá un número de coordinación 6, porque el número de partículas que limitan el hueco son 6. Pero también habíamos dicho que se cumplía siempre que el subíndice del metal en la fórmula multiplicado por su número de coordinación tendrá que ser igual al subíndice del anión, que en este caso es el óxido, por su número de coordinación. Es decir, que 2 por el número de coordinación del metal, que sabemos que vale 6, justamente porque está en un hueco octaédrico, tendrá que ser igual a 3 por el número de oxidación, perdón, dije oxidación, pero es de coordinación del ion óxido. ¿Se entendió? Entonces, 2 por el número de coordinación del catión metálico M+3 tendrá que ser igual a 3 por el número de coordinación del anión óxido. Entonces, si 2 por 6 tiene que ser igual a 3 por el número de coordinación del óxido, de ahí saco que el número de coordinación del ion óxido en ese óxido va a ser igual a 4. Bueno, es una aplicación de lo que estuvimos viendo, de la fórmula que estuvimos viendo. Hay algunas estructuras que son estructuras típicas de los compuestos iónicos. Vamos a ver 3 estructuras que son típicas de los compuestos iónicos en los que la relación catión-anión es 1,1. Por ejemplo, como el cloruro de sodio. Yo tengo por cada catión sodio en la fórmula un anión cloruro. Entonces vamos a ver estructuras típicas. ¿Para qué sirve conocer cómo son las estructuras típicas? Porque en realidad yo voy a describir la estructura de cloruro de sodio, pero hay una serie de compuestos iónicos que tienen una estructura equivalente. Es decir, si yo conozco cuál es la distribución de los cationes y los aniones en esa red cristalina, bueno, por ejemplo, hay haluros, o sea, compuestos iónicos de los halógenos, de los elementos del grupo 7 de la tabla periódica, con los metales alcalinos, o sea, haluros alcalinos, los alcalinos eran los del grupo 1 de la tabla, que tienen una estructura equivalente a la del cloruro de sodio. Entonces, por eso me conviene conocer cómo es esta estructura típica, ya que es la estructura de muchos compuestos iónicos, no solamente la del cloruro de sodio. Bueno, ¿cómo es esta estructura? En el caso de la estructura de cloruro de sodio, lo que tenemos es un empaquetamiento cúbico compacto, cúbico compacto, ¿se acuerdan que era lo mismo que cúbico centrado en las caras? De aniones cloruro, es decir, que tengo los cloruros en los vértices de la celda unidad y en los centros de las caras de la celda unidad. Y los cationes sodio ocupan todos los huecos octaédricos, el 100% de los huecos octaédricos. Fíjense que habría un catión sodio en el hueco octaédrico central, pero también hay un catión sodio en el centro de cada una de las caras. Perdón, me equivoqué. En el centro de cada una de las aristas. ¿Se acuerdan que habíamos visto hace un ratito que alrededor de las aristas había un cuarto de hueco octaédrico que correspondía a este cubo para cada una de las aristas? Bueno, entonces, está ocupado tanto el el hueco octaédrico central por cationes sodio, así como también todos los huecos octaédricos que están centrados alrededor de las aristas del cubo. Entonces, podemos decir que el cloruro de sodio
para explicar la red, podemos decir que es un empaquetamiento cúbico compacto, o cúbico centrado en las caras, ¿se acuerdan que eran totalmente equivalentes? De aniones cloruro, donde los huecos octaédricos están ocupados completamente, todos, 100%, por cationes sodio. Podríamos ver cuál es el número de coordinación de cada uno de estos iones. Habíamos visto hace un ratito que si la fórmula del compuesto era cation I, anión Z, se cumplía que I por el número de coordinación del cation era igual a Z por el número de coordinación del anión. En este caso, en el cloruro de sodio, bueno, los dos coeficientes son 1. O sea que, digamos, los dos subíndices son 1. Quiere decir que el número de coordinación del cation sodio tendrá que ser igual al número de coordinación del anión cloruro. Como el cation sodio está ubicado en un hueco octaédrico, por lo que dijimos, su número de coordinación será 6 y por lo tanto el número de coordinación del anión cloruro también va a ser igual a 6. Siempre que tengamos un compuesto donde por cada cation tenemos un anión, el número de coordinación de los dos iones va a ser el mismo. Podría ser 6, podría ser 4, podría ser 8, dependiendo del caso, pero van a ser iguales los números de coordinación del cation y del anión en ese compuesto, justamente por la fórmula que vimos anteriormente. Bueno, otra red típica, además de cloruro de sodio, para compuestos que tienen una relación que por cada cation tienen un anión, o sea, una estequiometría 1,1, es la del sulfuro de zinc blenda. Es una red típica del sulfuro de zinc conocida con el nombre de blenda. En este caso, no están ocupados los huecos octaédricos, sino que están ocupados los huecos tetraédricos. Pero si recordamos nosotros lo que habíamos visto anteriormente, por cada partícula que hacía un empaquetamiento, teníamos el doble de huecos tetraédricos respecto del número de partículas. Entonces, en este caso, el anión sería el sulfuro, ¿sí? El sulfuro tiene un empaquetamiento cúbico compacto, o cúbico centrado en la cara. Fíjense en la diapositiva, en la parte derecha, que cada partícula, esta amarillita que está indicada acá, representaría un anión sulfuro. O sea, está cada partícula en cada uno de los vértices del cubo, y además hay una partícula en cada una de las 6 caras del cubo. Pero, si acá en total de aniones sulfuro, que son los que hacen el empaquetamiento, tengo 4 partículas. Tengo 4 aniones sulfuro porque tengo 8 por 1/8 por las partículas de los vértices, más 6 por 1/2 por las partículas de la cara. Es decir, que hay 4 partículas. Si estuvieran ocupados todos los huecos tetraédricos, ahí tendría el doble de cationes zinc ocupando esos huecos y la relación no sería 1:1. Entonces, para que la relación sea 1:1, como es el sulfuro de zinc, por cada anión sulfuro tengo un catión zinc, está ocupado solamente el 50% de los huecos tetraédricos por cationes zinc. Entonces podemos decir que es un empaquetamiento cúbico compacto de aniones sulfuro en el que los cationes zinc ocupan el 50% de los huecos tetraédricos, ¿sí? Y si nos fijamos en el número de coordinación, como el número de coordinación del catión es 4, porque está en un hueco tetraédrico, por lo que vimos anteriormente, y como la relación catión-anión es 1:1, el número de coordinación del anión tiene que ser igual al número de coordinación del catión. Entonces, tanto los cationes como los aniones, es decir, tanto los iones zinc como los aniones sulfuro, van a tener número de coordinación 4 en este tipo de red típica que es la blenda o sulfuro de zinc. Bueno, hay otra estructura cristalina que es típica, que es la de cloruro de cesio. En este caso, los aniones cloruro se ubican en los vértices del cubo, es decir, que tiene un empaquetamiento cúbico simple. Y los cationes cesio se ubican en el centro del cubo. Uno lo podría asociar a esto cuando lo mira, uno podría decir, es un empaquetamiento cúbico centrado en el cuerpo, que es lo que habíamos visto anteriormente. Pero en el caso del empaquetamiento cúbico centrado en el cuerpo, la partícula que está en el centro del cubo es la misma que la que está en los vértices. ¿Se acuerdan? En este caso, este no sería el caso, porque justamente en los vértices del cubo tenemos aniones cloruro y en el centro tenemos un catión cesio, es decir, unos son aniones, los otros son cationes. Entonces no sería correcto decir que es un empaquetamiento cúbico centrado en el cuerpo. Sí podemos decir que es un empaquetamiento cúbico simple de aniones cloruro, donde la totalidad de los huecos cúbicos que quedan entre esos aniones
están ocupados por el catión cesio. Como cada catión cesio está rodeado por 8 aniones cloruro por estar ubicado en un hueco cúbico, su número de coordinación es igual a 8 y además el número de coordinación del cloruro también tendrá que ser igual a 8 porque se cumple la relación que al ser un compuesto donde tengo el número de cationes igual al número de aniones, el número de coordinación de ambos iones tiene que ser igual. Entonces, empaquetamiento cúbico simple de aniones cloruro, donde el 100% de los huecos cúbicos está ocupado por cationes cesio. Bueno, ya vimos 3 redes típicas de los compuestos iónicos que tienen una relación catión-anión 1,1. Pero, ¿cómo podemos predecir qué estructura tendrá un compuesto iónico desconocido? Supongamos que ahí me dicen, bueno, quiero saber cuál es la estructura que tiene el bromuro de sodio. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Fíjense, si nosotros empaquetáramos partículas del mismo tamaño y comparáramos el tamaño de los huecos que nos quedan entre las partículas, para el hueco tetraédrico que está rodeado por 4 partículas, se encuentra que el tamaño es menor que el que corresponde al hueco octaédrico que está rodeado por 6 partículas. Y a su vez, el tamaño del hueco octaédrico es menor que el tamaño del hueco cúbico, el volumen, digamos, cuando hablamos de tamaño estamos hablando del volumen, que está rodeado por 8 partículas. Es decir, que los huecos tetraédricos, para el mismo tamaño de partículas empaquetadas, van a tener menor volumen que los octaédricos y los octaédricos menor volumen que los cúbicos. Hay que aclarar algo que les tiene que quedar bien presente. Tanto los huecos tetraédricos como octaédricos están en los empaquetamientos compactos. Los huecos cúbicos están en los empaquetamientos cúbicos simples. Entonces, ¿qué criterio podríamos usar para poder predecir cuál va a ser la estructura de un determinado compuesto iónico desconocido, que no conocemos su estructura? Bueno, lo que podemos pensar es que como el tamaño de los huecos tetraédricos es más chiquito, si la relación entre el tamaño del catión y el tamaño del anión que hace el empaquetamiento es pequeña, eso se va a poder estimar en base a los radios iónicos, como vamos a ver en la próxima diapositiva, ese catión se va a ubicar mejor en huecos chicos, es decir, en huecos tetraédricos. Si la relación de radios o de tamaños aumenta, bueno, el catión se va a poder acomodar mejor en un hueco octaédrico. Y si la relación es mucho más grande, o sea, es mayor que ese valor, no necesariamente mucho más grande, bueno, el catión se va a ubicar mejor en un hueco cúbico. Entonces, en los dos primeros casos, el anión tendría un empaquetamiento compacto, porque los cationes se pueden ubicar en huecos tetraédricos o octaédricos. En el último caso, cuando ya la relación entre el catión y el anión es bastante parecida en tamaño, bueno, el catión se va a ubicar mejor en un hueco grande, que es un hueco cúbico donde el anión ya no hace un empaquetamiento compacto, sino que tiene un empaquetamiento cúbico simple. En base a esto que estuvimos diciendo, se basa esta tabla, que es la tabla de la relación de radio. Muchas veces en los parciales, en los finales, le va a aparecer una pregunta: ¿para qué sirve la relación de radios? Bueno, la relación de radios sirve, en el caso de las especies 1,1, catión-anión, para, a partir del cociente entre el radio del catión y el radio del anión, poder predecir un compuesto iónico qué estructura cristalina va a tener, basándonos en las 3 estructuras cristalinas que mencionamos, que son las redes típicas de cloruro de sodio, de blenda y de cloruro de cesio. Entonces, como dijimos anteriormente, si el catión tiene un radio muy chiquito comparado con el radio del anión, y se va a ubicar mejor en un hueco chiquito, en un hueco tetraédrico. En ese caso se cumple que cuando la relación de radios entre el catión y el anión está entre 0,22 y 0,41, el tipo de estructura es el de la blenda, donde se acuerdan que decíamos que el sulfuro tiene un empaquetamiento cúbico compacto o cúbico centrado en las caras, y los cationes zinc ocupan el 50% de los huecos tetraédricos. Como el zinc está en los huecos tetraédricos, el número de coordinación del zinc es igual a 4, y el del sulfuro también será igual a 4, porque la relación entre catión y anión es 1,1.
Si por otro lado el catión es un poco más voluminoso, la relación está entre 0,41 y 0,73, bueno, en ese caso se va a poder ubicar el catión mejor en un hueco octaédrico que es más grande y va a tener una estructura como la de cloruro de sodio, donde el anión hace un empaquetamiento cúbico compacto o cúbico centrado en las caras y los cationes ocupan el 100% de los huecos octaédricos. Como los cationes están en huecos octaédricos, el número de coordinación tanto de los cationes como el de los aniones va a ser igual a 6. Y ahora, cuando la relación es más grande todavía, está entre 0,73 y 1, ya el catión no entra en un hueco octaédrico, no se puede acomodar en un hueco octaédrico. Entonces, el anión en ese caso tiene un empaquetamiento cúbico simple y los cationes se ubican en el 100% de los huecos cúbicos. Esa es la estructura típica del cloruro de cesio que estuvimos viendo recién, y en ese caso el número de coordinación tanto del catión como del anión es igual a 8. Bueno, esta tabla la tienen ustedes en la guía de trabajos prácticos y tienen algunos ejercicios para hacer en relación a predecir qué tipo de estructura va a tener un determinado compuesto iónico de estequiometría 1,1. Yo acá les puse dos ejemplos. En el primero dice, prediga las estructuras del óxido de níquel 2 y del seleniuro de níquel 2. Fíjense, el oxígeno y el selenio son elementos del grupo 6 o 16 de la tabla periódica. Abajo del oxígeno viene en el mismo grupo el azufre, después del azufre viene el selenio. Es decir que el anión del selenio, el anión seleniuro, uno espera que tenga un radio iónico más grande que el óxido, porque está más abajo en la tabla periódica. Bueno, eso se cumple porque acá tenemos los datos, el óxido tiene un radio de 136 picómetros y el seleniuro de 198 picómetros. ¿Qué tenemos que hacer a partir de estos datos? Bueno, tenemos que sacar la relación entre el radio del catión y el radio del anión, nada más que hacer la división. Entonces, el óxido de níquel 2, el radio del catión, 70 picómetros, el del anión, que es el óxido, 136 picómetros. La relación me da 0,51. Me fijo en la tabla, está acá, está entre 0,41 y 0,73, es decir, que la estructura es de cloruro de sodio. ¿Sí? Y ahí estaría, digamos, explicado cuál es la estructura. Bueno, podría uno decir, bueno, ¿cómo será la estructura? Y ahora digo, el óxido, digo lo mismo que decía para el cloruro de sodio, cambiando. Cloruro por óxido y sodio por níquel, 2. ¿Sí? Entonces digo, el óxido tiene una estructura cúbica compacta o cúbica centrada en las caras, que es lo mismo, y en los cationes níquel 2, de carga más 2, ocupan el 100% de los huecos octaédricos. Hago lo mismo para el seleniuro de níquel. Ahora, el catión es el mismo, o sea, lo que va arriba en la cuenta, 70 picómetros. Pero el anión es más voluminoso. Entonces, cuando hago la relación radio de catión sobre radio de anión, me da 70 picómetros sobre 198 picómetros, me da 0,35. Bueno, ¿qué veo ahora? Y que entra dentro de este rango entre 0,22 y 0,41, entonces la estructura típica va a ser la de la blenda, es decir, que el seleniuro de níquel tendría una estructura de sulfuro de zinc o blenda. ¿Cómo sería? Bueno, entonces, lo mismo que decía para el sulfuro de zinc, perdón, se me fue. Lo mismo que decía para describir la estructura del sulfuro de zinc, yo decía que el sulfuro tenía un empaquetamiento cúbico compacto, donde los cationes zinc ocupaban el 50% de los huecos tetraédricos. En este caso, el seleniuro tendrá un empaquetamiento cúbico compacto, donde los cationes níquel van a ocupar el 50% de los huecos tetraédricos. Y ahí estaría resuelto el problema. Bueno, hay otra estructura que también la tienen en la guía de trabajos prácticos, que es la del fluoruro de calcio o fluorita. En este caso, esta es una excepción, porque el que hace el empaquetamiento compacto es el catión calcio, digamos, a diferencia de lo que ocurre en los otros casos, en que el anión hace el empaquetamiento compacto, en este caso hay un empaquetamiento cúbico compacto de cationes calcio, es decir, que los cationes se van a ubicar en los vértices de la celda cúbica y en los centros de las caras, y los aniones fluoruro, fíjense que ahora la relación ya no es más 1,1, sino que es 1,2, van a ocupar el 100% de los huecos tetraédricos. ¿Se acuerdan que en esta celda habíamos visto 4 partículas que hacían el empaquetamiento, que serían los cationes calcio, y había 8 huecos tetraédricos? Entonces, eso cumple la relación calcio-flúor 2, que es la estequiometría. Yo tengo para 4
partículas, que son los cationes calcio, tengo que tener el doble de aniones fluoruro por la relación estequiométrica, justamente que es calcio flúor 2. Es fácil ver cuál es el número de coordinación del catión del anión fluoruro, que está ubicado en un hueco tetraédrico. Tiene que tener número de coordinación 4 porque está en un hueco tetraédrico. Para calcular cuál es el número de coordinación del catión calcio, uso la fórmula que habíamos visto antes. 1, que es el coeficiente del calcio, por el número de coordinación del catión calcio, tendrá que ser igual a 2, que es el coeficiente del fluoruro en la fórmula, por el número de coordinación del fluoruro. Como el número de coordinación del fluoruro es 4, 2 por 4 me da 8. Es decir, que el número de coordinación del catión calcio tiene que ser igual a 8. Y esto es fácil de ver en la estructura, porque por ejemplo, si yo elijo este catión calcio que está acá, en la cara superior de la celda unidad, los 8 aniones fluoruro que tienen como vecinos más próximos serían los 4 azules que están en la celda que estamos considerando y otros 4 que estarían en la celda de arriba. Es decir, que ahí vemos bien que el número de coordinación del catión calcio es igual a 8. Bueno, lo que está acá es lo que habíamos dicho anteriormente, hay un empaquetamiento cúbico compacto de cationes calcio, donde el 100%, la totalidad de los huecos tetraédricos están ocupados por aniones fluoruro. Esto es una red típica para especies de relación 1,2 catión-anión y radios entre 0,73, relación de radios, perdón, entre 0,73 y 1. Bueno, vamos a ver el siguiente problema. Dice, considere los compuestos iónicos donde hay un empaquetamiento cúbico compacto de los aniones con las siguientes ocupaciones de huecos por cationes. Bueno, los dos primeros casos ya los estuvimos viendo anteriormente. El primer caso dice, o sea, tengo un empaquetamiento cúbico compacto de aniones y todos los huecos tetraédricos están ocupados por un metal M. Yo sabía que si hay N aniones que hacen un empaquetamiento compacto, tengo el doble de huecos tetraédricos. Y si están todos ocupados, eso quiere decir que la fórmula del metal va a ser metal 2 anión. ¿Por qué? Porque por cada anión voy a tener 2 metales ocupando la totalidad de los huecos tetraédricos. ¿Sí? O sea, por cada anión voy a tener 2 iones metálicos ocupando la totalidad de los huecos tetraédricos. Los octaédricos estarían libres. ¿Sí? En la celda unidad habría 4 aniones. ¿Por qué? Porque me hice un empaquetamiento cúbico compacto, es la cúbica centrada en las caras. Ya calculamos varias veces que el número de partículas que hace el empaquetamiento en ese caso es 4. Y como tengo el doble de cationes, voy a tener en la celda unidad 8 cationes. Todos los huecos tetraédricos estarían ocupados por el metal M. El segundo caso dice ahora, la mitad de los huecos tetraédricos están ocupados con el metal M. Bueno, en ese caso, si recordamos lo que estuvimos viendo de estructuras típicas, sería la estructura de la blenda, donde teníamos un empaquetamiento cúbico compacto de los aniones y los cationes ocupaban solamente el 50% o la mitad de los huecos tetraédricos. Entonces, como por cada anión hay 2 huecos tetraédricos, si la mitad está ocupada, para n aniones tendré 2n huecos tetraédricos, pero n ocupados por cationes. Entonces la relación será que por cada catión voy a tener un anión. En la celda OLA habrá 4 aniones, que son los que hacen el empaquetamiento compacto, y también 4 cationes del metal, ocupando no todos los huecos tetraédricos, sino la mitad. Bueno, un poquito más complicado es el tercer inciso que dice, una celda, cúbica compacta, de aniones, donde tengo 1/8 de los huecos tetraédricos ocupados con un metal, y 1/2 de los octaédricos ocupados con otro metal M'. El primero es M, el segundo M'. Bueno, lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Yo tengo entonces N aniones, ¿sí? Tengo 2N huecos tetraédricos y N huecos octaédricos. Lo que me dice el problema es que el metal M, que acá está pintado de color azul, ocupa un 1/8 de los huecos tetraédricos. O sea, de los 2N huecos tetraédricos que tengo para N aniones A, tengo 1/8 ocupado. Entonces tendría que multiplicar 2N por 1/8, me da N sobre 4. ¿Sí? O sea que para N aniones tendría N sobre 4 átomos del metal. Bueno, y después para
yo tenía un medio de los huecos octaédricos ocupados, es decir, que si tenía n huecos octaédricos, voy a tener un medio de n de iones del metal M'. Entonces, en la celda unidad, yo tengo 4 aniones, n vale 4. La cantidad de átomos de iones del metal M que tendré será 4 dividido 4, que es 1. Y para el metal M' tendré 4 dividido 2, que es 2. Entonces la fórmula del compuesto me queda que por cada catión del metal M tendría 2 cationes del metal M' y un anión. Entonces este es un poquito más complejo, pero es como para que vean que la relación esta es válida incluso cuando tenemos un óxido mixto como este, donde tenemos 2 cationes metálicos. Podría ser un óxido, podría ser otro compuesto, donde hay 2 cationes metálicos y un anión. Bueno. Nos quedan por ver el tema de energía reticular. La energía reticular es el cambio de entalpía puesta en juego cuando se forma un molde compuesto iónico a partir de sus iones en estado gaseoso. Es decir, si yo quisiera ver qué proceso define la energía reticular, supóngase para el caso del cloruro de sodio, tendría que formar un mol de cloruro de sodio a partir de los iones sodio, los cationes sodio y los aniones cloruro, los dos en estado gaseoso, para formar un mol de cloruro de sodio sólido, de cristal de cloruro de sodio. Si el compuesto fuera sulfato de litio, bueno, tendría que partir de aniones sulfato en estado gaseoso, cationes litio en estado gaseoso. Para formar un mol de sulfato de litio sodio necesitaría un mol de aniones sulfato en estado gaseoso y 2 moles de cationes litio en estado gaseoso. La energía reticular, que es el cambio de entalpía que acompaña, digamos, estas reacciones, en general siempre se va a dar que cuando se forma el sólido cristalino hay una liberación de energía en forma de calor. Entonces, la entalpía va a tener un signo negativo, son procesos exotérmicos. Esa energía reticular va a ser proporcional a la carga, al producto de las cargas de los iones, y es inversamente proporcional a la distancia entre los centros de los iones, que se puede calcular como el radio del catión más el radio del anión. Entonces, si yo conozco las cargas de los iones y los radios iónicos, yo puedo comparar, por ejemplo, energías reticulares de distintos compuestos y predecir cuál va a ser más grande que otra. Bueno, la energía reticular no es fácil de medir en un laboratorio, porque si yo quiero formar, por ejemplo, cloruro de sodio, vamos a tomar el ejemplo más sencillo que es cloruro de sodio, tendría que hacerlo para medir este cambio de entalpía a partir de los iones en estado gaseoso. No es que lo esté formando el compuesto, sino que la energía reticular, por definición, sería la energía puesta en juego cuando se genera este cloruro de sodio cristalino a partir del sodio en estado gaseoso y el anión cloruro en estado gaseoso. Eso no es fácil de medir. Entonces, lo que hacemos es buscar, hacer uso de la ley de Hess. ¿Se acuerdan de la ley de Hess que la vieron en el curso de Introducción a la Química? Lo que me decía es que como la entalpía era una función de estado, no importaba si la reacción ocurría en una etapa o en una serie de etapas, la variación de energía de una determinada, de entalpía de una determinada reacción era independiente del número de etapas en las que esa reacción ocurría. Entonces lo que vamos a hacer es buscar un ciclo que involucre, que tenga en cuenta de alguna manera, que aparezca como una de las etapas del ciclo, el proceso que corresponde a la energía reticular, que es el que está indicado ahí en rojo en la parte de arriba de la diapositiva, y vamos a ver si podemos determinar cuánto vale la energía reticular para el caso del cloruro de sodio a partir de datos conocidos, por ejemplo, que están tabulados, que están en tablas. Entonces, ¿de qué partimos? Bueno, podemos partir de la entalpía de formación del cloruro de sodio. Si se acuerdan, perdón, del curso de Introducción a la Química, se definía la entalpía de formación como la entalpía puesta en juego en la formación de un mol del compuesto a partir de los elementos en sus estados termodinámicos estándar, que eran las formas estables de los elementos a la presión de aproximadamente 1 atmósfera a la temperatura que uno esté trabajando. Entonces, si yo quiero formar el cloruro de sodio,
y lo tendré que hacer a partir del sodio sólido y del cloro, que es diatómico gaseoso. ¿Sí? Entonces, este sería el proceso que corresponde a la entalpía de formación. Bueno, yo voy a tratar de tener los iones en estado gaseoso, tanto el catión sodio como el anión cloruro. Si yo quiero, a partir del sodio sólido, obtener el catión sodio en estado gaseoso, bueno, lo primero que tendría que ver es el proceso de sublimación. Tendría que pasar de sólido a gas. La entalpía que estaría involucrada en ese proceso sería la entalpía de sublimación. Una vez que tengo los átomos de sodio en estado gaseoso, tendría que ionizarlos. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos visto en el curso de introducción que la energía necesaria para arrancarle un electrón a un átomo de sodio aislado en su estado fundamental era el potencial de ionización? Bueno, entonces yo podría considerar, para este mol de átomos de sodio que tengo acá, el cambio entálpico que está asociado con ese proceso, que es la ionización, para tener un mol de iones sodio en estado gaseoso. Ya tengo los cationes sodio en estado gaseoso. Para el cloro, si yo tuviera un mol de moléculas de cloro y a partir de ese mol de moléculas de cloro veo el cambio entálpico para tener 2 moles de átomos de cloro, ese proceso, la variación de entalpía que tiene asociada, es la entalpía de disociación del cloro, de la molécula de cloro diatómica. Como en este caso, en vez de tener un mol de átomo de cloro, tengo medio mol, y en vez de tener 2 moles de átomos de cloro, tengo un mol de átomos de cloro, en este proceso lo que voy a tener involucrado sería la mitad del delta H de disociación, o sea, un medio de la entalpía de disociación de la molécula de cloro. Hasta ahí tengo el cloro sin carga. Bueno, para obtener, a partir de un mol de átomos de cloro, un mol de iones cloruro, y lo que tendría que ver es el proceso que vimos en Introducción a la Química, que era una definición de afinidad electrónica, que era la energía puesta en juego cuando los átomos en estado gaseoso formaban los aniones correspondientes, ganando un electrón por cada átomo. Entonces, si consideramos el cambio de entalpía relacionado con ese proceso que definíamos para la afinidad electrónica, ahí tendríamos un mol de aniones cloruro en estado gaseoso. Si combinamos ahora los cationes sodio con los aniones cloruro, para generar cloruro de sodio sólido, bueno, tenemos justamente el cambio entálpico que corresponde a la energía reticular, que es lo que queremos determinar. ¿Cómo aplicamos la ley de Hess? Bueno, decimos, si vamos por el camino de arriba directo, el delta H será el delta H de formación. Pero me tiene que dar igual esa variación de entalpía si yo voy por un camino más complejo, que sería la degeneración de los iones, como vimos antes, teniendo en cuenta la sublimación, la entalpía de sublimación del sodio para obtener el sodio gaseoso, un medio de la entalpía de disociación del cloro para tener los átomos de cloro en estado gaseoso, y los cambios de entalpía relacionados con las dos ionizaciones, para obtener los cationes sodio y los aniones cloruro, que serían estos dos términos que aparecen acá. El último término sería la energía reticular. Como todos los términos que están escritos en negro en la diapositiva, los valores son conocidos, uno puede despejar de la ecuación cuánto vale la energía reticular sin necesidad de medirla. Bueno, en ese caso, fíjense, para el cloruro de sodio da que la energía reticular es menos 771 kJ por mol. Como habíamos visto anteriormente, es un proceso exotérmico, digamos, se libera calor al medio cuando los cationes sodio y los aniones cloruro en fase gaseosa forman el cristal de cloruro de sodio sólido. Habíamos dicho que eso se cumplía para todos los casos. Bueno, entonces, lo que vamos a ver ahora, cómo se comparan las energías reticulares de algunos compuestos. Acá en la tabla, para no ponerle valor negativo, todos están en valor absoluto directamente, y uno lo que dice es que cuanto más negativa es la energía reticular, cuanto más, digamos, energía se libera en el proceso ese de formación del cristal a partir de los iones en estado gaseoso, bueno, mayor es la energía reticular. Entonces, si comparamos, por ejemplo, no sé, los halogenuros de litio, es decir, fluoruro de litio, cloruro de litio, bromuro de litio y oluro de litio, ¿sí? Lo que vemos es que en este caso las cargas de los iones son iguales, porque para el fluoruro de litio el catión tiene carga +1 y el anión -1. Lo mismo pasa para todos los que están acá
en la primera fila de la diapositiva. Es decir que la parte de arriba, con más por Q menos, sería la misma para todos. ¿Sí? ¿Qué es lo que cambia? Bueno, si ustedes se acuerdan cómo están ubicados los átomos en la tabla, estos son los halógenos. El flúor está arriba, en el segundo periodo, en el tercero está el cloro, después le sigue el bromo en el cuarto, y el yodo en el quinto. Entonces, lo que vemos es que el radio del catión sigue siendo el mismo porque siempre es litio. ¿Sí? Pero el radio del anión va a ir aumentando hacia la derecha porque estoy bajando en el grupo en la tabla periódica. Entonces, al aumentar el radio aniónico, la energía reticular me da más chica. Bueno, eso se ve perfectamente con los valores experimentales. Si ahora pasa lo mismo para cualquiera de las filas horizontales. ¿Sí? Si ahora elijo una columna vertical, una columna de la tabla, por ejemplo, estos serían los fluoruros de los elementos alcalinos, fluoruro de litio, fluoruro de sodio, fluoruro de potasio, fluoruro de rubidio y fluoruro de cesio. Acá también la carga aniónica y la catiónica son iguales para todos estos compuestos, es decir que el numerador sería exactamente el mismo para todos. El radio aniónico es constante porque siempre es el fluoruro, pero lo que cambia sería el radio catiónico. Bueno, estos están ubicados justamente así en la tabla. Litio, sodio, en el grupo 1. Litio, sodio, potasio, rubidio, cesio. Es decir, que uno espera que a medida que baje en el grupo, el radio aumente. Y al aumentar el radio catiónico, bueno, la energía reticular me va a tener que dar menor, como se ve en esta tabla de valores experimentales. Bueno, lo mismo podrían analizar para las otras columnas de la tabla. Y acá lo que tenemos es un caso donde cambian las cargas. Entonces, fíjense, si por ejemplo comparo la energía reticular del hidróxido de magnesio con el óxido de magnesio, el catión es el mismo. Pero en este caso, la carga del catión por el anión en valor absoluto sería 2, porque 2 y 1. En cambio, en el otro caso sería 4. Entonces, lo que se ve es que hay un aumento grande de la energía reticular cuando cambian las cargas. Siempre lo que uno tiene que fijarse es si hay un cambio en las cargas, porque en general las cargas cambian por ejemplo, para los cationes de +1 a +2 a +3. Hay cambios muy grandes. Entonces, primero nos fijamos cómo es el cambio en las cargas. A igualdad de cambio en las cargas, a igualdad de cargas, ahí recién nos fijamos en qué pasa con los radios. Ven acá, por ejemplo, este que tiene un catión con carga +3 y un anión con carga -2, en valor absoluto el producto sería 6 de lo que va arriba. Comparado con el hidróxido de sodio, que es +1 -1, bueno, acá hay un cambio grandísimo en la energía reticular. Este tiene un valor estos son todos en kilojoule por mol, 15.000 kilojoule por mol, y el hidróxido de sodio solamente 900 kilojoule por mol. Bueno, acá hay un par de problemas que dice, ¿cuál de los siguientes compuestos iónicos tendrá mayor energía reticular? Bueno, fíjense que en los dos primeros el magnesio es un metal del grupo 2 de la tabla periódica, tiene carga +2, o sea que este tiene +2 -1. Uy, perdón, ya puse la respuesta. Este +2 -1, +1 -1, +2 -1 y +2 -1. Es decir que uno podría descartar primero este, porque el producto de las cargas es la mitad que para todos los otros casos. ¿Sí? Después, las últimas dos son sales de calcio y las dos de arriba son sales de magnesio. El calcio está por debajo de la tabla periódica con respecto al magnesio, entonces uno espera que tenga un radio iónico más grande, por lo tanto una energía reticular más chica. Es decir que comparado con los dos de arriba, a estos uno los podría despreciar. Y entre estos dos, o sea, no despreciar, descartar, ¿no? Y entre estos dos, lo que puedo fijarme es cómo son los radios de los aniones, porque ahora el producto de las cargas es igual, +2 -1, +2 -1. Los cationes tienen el mismo radio, pues es el mismo catión que es magnesio. Y acá lo que sí cambia sería que en un caso tengo un cloruro y en otro caso un bromuro. El bromuro está más abajo en la tabla periódica, por lo tanto va a tener un radio aniónico mayor y la energía reticular va a ser menor. Entonces, el que tenga mayor energía reticular va a ser el cloruro de magnesio. Bueno. La pregunta está formulada un poquito distinta. En este caso dice, ¿cuál de los siguientes compuestos iónicos requerirá más energía por mol que el sulfuro de calcio para descomponerse en sus iones gaseosos? O sea que
me está preguntando de alguna manera cuál tiene mayor energía reticular, porque si yo tenía que los cationes gaseosos me formaban el compuesto, el cristal sólido, ¿sí? Y la entalpía puesta en juego era la energía reticular, que tenía un valor negativo porque el proceso era exotérmico, ahora me está diciendo, si yo parto del cristal para descomponer los iones gaseosos, ¿cuál requiere más energía? Bueno, será el que tenga mayor también energía reticular. Acá nos podemos fijar en las cargas de los iones, que dijimos que era el factor más importante. El primero tiene carga +1, -1, el catión el anión, el otro seleniuro de estroncio +2, -2. Este tiene +3, -3, +2, -1 y +2, -2. Entonces, lo que se ve es que el producto más alto va a ser este, que en valor absoluto me va a dar 9, y por lo tanto ese va a ser el que tenga mayor energía reticular, y tendrá mayor energía reticular que el sulfuro de calcio, que va a tener un producto de cargas bueno, +2 y -2. Bueno, lo último que nos queda por ver para completar la parte de sólidos es el tema de difracción de rayos X y la ecuación de Bragg. Bueno, cuando uno tiene, esto probablemente algo habrán visto en el curso de Introducción a la Química, cuando tiene dos ondas que ocupan el mismo espacio, puede haber una interferencia entre esas ondas que puede ser una interferencia constructiva, como se muestra acá en la diapositiva, que se va a dar cuando los picos de una onda coincidan, los picos de una onda coincidan con los picos de la otra. En ese caso, la amplitud de la onda resultante va a ser mayor, va a haber un aumento de amplitud de la onda, y en general cuando uno está hablando con radiación electromagnética, esto lo que estaría indicando sería un aumento de intensidad de la radiación electromagnética. Si en cambio, cuando una onda tiene un pico, la otra tiene un valle, bueno, en ese caso la interferencia va a ser una interferencia destructiva. Bragg lo que propuso es un experimento de difracción de rayos X. Él dijo, como los rayos X tienen una longitud de onda similar al espaciado entre los planos de los cristales, la longitud de onda de los rayos X está en el orden de los angstrom, que son los 100 picómetros, y el espaciado de los planos cristalinos también está en el mismo orden. Bueno, entonces, como la longitud de onda de los rayos X es similar a la distancia que separa los planos cristalinos en un cristal, debería haber un fenómeno de difracción. ¿Cómo lo explicó él el fenómeno de difracción? Bueno, lo explicó como si fuera directamente la reflexión del haz de rayos X en los planos cristalinos. Supónganse, tienen este haz, este rayo, X, que incide sobre este plano cristalino superior que está representado acá, con un ángulo θ, bueno, se refleja con el mismo ángulo θ. Es el que está marcado en color rojo, el que estábamos hablando anteriormente. Si tuviéramos un haz paralelo que incide sobre un plano que está a una distancia d del primer plano, un plano que está por debajo en el cristal, a una distancia d, donde d es la distancia de separación entre los planos, bueno, este también va a incidir con el mismo ángulo θ y se va a reflejar con ese ángulo θ. Fíjense que hasta esta línea punteada, que está marcada acá, el recorrido de los dos rayos era exactamente el mismo, los rayos estaban en fase, es decir, cuando uno tenía un máximo, el otro también tenía un máximo. Bueno, el recorrido era el mismo. Desde esta línea punteada, que está marcada acá en adelante, cuando son reflejados, el recorrido del rayo rojo y el recorrido del rayo verde también son equivalentes hasta un detector que va a estar, por ejemplo, ubicado más lejos. O sea que van a tener el mismo recorrido. La única diferencia de recorrido entre el rayo que se refleja en el plano de arriba y el que se refleja en el plano de abajo sería porque el rayo de abajo tiene un recorrido más largo debido al segmento CB y al segmento BD. O sea que la diferencia de recorrido entre los dos rayos sería la suma del segmento CB más el segmento BD. ¿Sí?
Vamos a ver cómo podemos calcular esa diferencia de recorrido. Fíjense, esta línea que aparece acá, que sería la línea de propagación del rayo rojo, y es perpendicular a esta línea punteada que habíamos marcado anteriormente para indicar la igualdad de los recorridos de los dos rayos. Y a su vez, esta línea, que es la que corresponde al plano superior del cristal, es perpendicular a esta otra que pusimos para marcar la distancia de separación entre los dos rayos. Entonces, por ángulos entre paralelas, si este ángulo es el ángulo θ, este ángulo que va a estar acá también va a ser igual al ángulo θ. Y por simetría, este también va a ser igual al ángulo θ. Entonces, la diferencia de recorrido, si considero que como esta línea es perpendicular a la línea de propagación del rayo verde, este triángulo es un triángulo rectángulo, es decir, que este es un ángulo recto. Y este sería la hipotenusa de ese triángulo rectángulo, es decir, la distancia de separación entre los planos es la hipotenusa del triángulo rectángulo. Por lo tanto, el seno de θ, que es cateto opuesto sobre hipotenusa, sería CB, el segmento CB, sobre la distancia de separación entre los planos D. El seno de θ es CB sobre D. Pero la distancia BD es exactamente equivalente a la distancia CB, es decir, que también es igual a D por el seno de θ. Entonces, la diferencia de recorrido entre los dos rayos, que es CB más BD, va a ser igual a D por el seno de θ más D por el seno de θ, o lo que es lo mismo, 2D por el seno de θ. Para que los rayos tengan una interferencia constructiva una vez que se reflejaron en el cristal, esa diferencia de recorrido tendrá que ser un número entero de longitudes de onda. Por ejemplo, acá en la gráfica se ve que esto es una longitud de onda y otra más, o sea, serían dos longitudes de onda. Pero no es necesario que sean dos, sino que tendrá que ser un número entero de longitudes de onda. Por lo tanto, la diferencia de recorrido, que dijimos que era igual a 2D por el seno de θ, tendrá que ser igual a n, que es un número entero, por la longitud de onda de los rayos X, donde n se conoce como el orden de difracción y va a ser siempre un número entero a partir de 1. Si n es 1, se dice que la difracción es de primer orden, 2 de segundo orden, 3 de tercer orden y así siguiendo. Entonces, lo que se busca en el experimento es que los dos rayos emergentes tengan una interferencia constructiva, ¿sí? Y que puedan detectarse con un detector determinado. En la siguiente diapositiva, lo que se muestra es un arreglo experimental que se usa para los experimentos más comunes de difracción de rayos X, que son los que se hacen con el polvo de una muestra cristalina. En ese caso, sobre este soporte que está pintado en color amarillo, se pone la muestra. Bueno, hay una incidencia con un ángulo θ de los rayos X, de una fuente de rayos X, hay una reflexión, y cambiando el ángulo de incidencia, y por supuesto también la posición del detector, bueno, se puede obtener un patrón de difracción de rayos X en el que se grafica la intensidad difractada en función del ángulo θ. Estos patrones son característicos de cada material. Entonces, comparando, por ejemplo, el patrón que se obtiene experimentalmente con una base de datos de sustancias conocidas, se puede identificar y decir, bueno, la muestra esta corresponde, por ejemplo, no sé, a cloruro de sodio, comparando los patrones de difracción de la muestra con los patrones que se encuentran almacenados en bases de datos. Bueno, por último, para terminar, hay un problema acá que dice los rayos X de longitud de onda de 150 picómetros atraviesan un cristal de bromuro de sodio con un ángulo de incidencia de 7,42 grados con la superficie del cristal y se observa un haz difractado. Calcule la mínima distancia entre los planos del cristal que dan origen al haz difractado. Fíjense en la ecuación, que es la ecuación de la ley de Bragg, n lambda, la que vimos recién, es 2D por el seno de θ. Si nosotros queremos la información que vamos a sacar de acá, va a ser la distancia de separación entre los planos. Si queremos la mínima distancia de separación,
quiere decir que n tiene que ser el número más chico posible, que sería 1. Entonces, ponemos el valor de la longitud de onda de los rayos X, que es 154 picómetros, calculamos el seno del ángulo, que es el de 7,42 grados, y de ahí podemos despejar, con n igual a 1, la distancia de separación entre los planos del cristal de bromuro de sodio, que nos da 596 picómetros. ¿Sí? El bromuro de sodio si uno hubiera hecho la relación de radio de catión sobre radio de anión, nos hubiera dado que tiene una estructura cristalina como la del cloruro de sodio, que era una de las redes típicas. Es decir, que los aniones bromuro tienen un empaquetamiento cúbico compacto y los cationes sodio ocupan el 100% de los huecos octaédricos. Si nosotros nos fijamos en los radios iónicos, el bromuro tiene un radio de 196 picómetros y el sodio tiene un radio de 102 picómetros. Acá en este dibujo, los cationes y los aniones se dibujaron separados para que se vea un poquito mejor la red cristalina, pero en realidad este anión estaría en contacto con este catión y el catión con este anión. Bueno, fíjense que la arista del cubo incluiría un radio del anión bromuro, 2 radios del catión sodio y otro radio más del anión bromuro. Si hacemos la cuenta, es decir, que tenemos 2 radios del anión bromuro más 2 radios del anión sodio, justamente la distancia que nos da como resultado es 596 picómetros, la suma de esos radios. Y justamente entonces los planos que se están determinando en este experimento, la distancia entre planos sería la distancia entre los planos que forman parte de esta cara del cristal, este plano que forma parte de esta cara, con este otro plano que forma parte de la cara opuesta de la celda unidad. ¿Sí? Entonces, lo que se obtuvo acá sería la distancia entre este anión y este otro anión en la celda unidad del bromuro de sodio. Bueno, con esto, perdón porque quedaron algunas marcas ahí en la pantalla, con esto la clase de sólidos quedaría completa. Así que bueno, si quieren hacer alguna pregunta, estoy a disposición para contestarles.